Cubrí el turno de mi mejor amiga una vez, y de repente, las joyas más caras de la empresa desaparecieron. ¿Estaba preocupada? Ni un poco. ¿Mi mejor amiga? Ella estaba hecha un manojo de nervios. Me llenó el teléfono con llamadas, rogándome que volviera al trabajo lo más rápido posible, pero dejé que su teléfono sonara mientras me divertía en una reunión con mis antiguos compañeros de clase. En mi vida pasada contesté esa llamada y corrí de regreso. ¿Para qué? Para que me acusaran de ladrona en mi propia cara. Fue justo entonces que mi mejor amiga se convirtió en una actriz digna de un Oscar. De repente, yo era la vecina cleptómana, de quien ella siempre había sospechado. Aparentemente, había manipulado todo para que intercambiáramos turnos solo para robar esa joya, pero eso no fue suficiente humillación. No, no. Mi novio, quien supuestamente estaba fuera en un viaje de negocios, apareció como una tormenta. Me dio una bofetada y me exigió que pagara o me dejaría, pero no estaba dispuesta a quedarme callada. Llamé a la policía, jurando que demostraría mi inocencia. Lo que no vi venir fue a mi tío, mi gerente y básicamente mi familia, mostrando pruebas a los policías. Y, ¿adivinen qué? Ahí estaba yo, en las grabaciones, robando las joyas y algunos archivos confidenciales. Y para rematar, parecía que también estaba incriminando a mi mejor amiga. Sentí tanta traición que el pecho se me apretó. Perfecto momento para un ataque de asma. Por supuesto, toda la historia explotó en internet. Amigos, familia, desconocidos, todos maldiciéndome, deseándome lo peor. Y justo cuando intenté alcanzar mi inhalador, alguien lo tiró al suelo. Me asfixié. Así fue como morí. ¿La parte más loca? Abrí los ojos y había vuelto, justo al momento en que me acusaron del robo. Oh, Betsai, estoy tan agradecida de que cubrieras mi turno ayer. Digo, sin ti, ¿quién más me habría dejado llegar a la tumba de mi mamá? De verdad, eres básicamente la mejor amiga del mundo. ¿Sabes? Cualquier hombre que se case contigo tiene que ser el más afortunado del planeta. Cheryl Méndez me lanzó su sonrisa más dulce mientras servía comida en mi plato. Mi novio, Carlos Gutiérrez, intervino por teléfono bromeando. Por supuesto que mi chica es la mejor, pero cualquier hombre que intente acercarse a ella, primero tendrá que enfrentarse conmigo. Mi tío Héctor, juguetón como siempre, le respondió con un regaño. A ver, muchacho, ya basta con el romance tan temprano. Sigue así y Adali se va a poner como un tomate de tanto que la hace sonrojar. Le di un golpecito en el hombro a mi tío con una risa nerviosa, diciéndole que dejara de molestarme. Había visto esta escena familiar llena de amor más veces de las que podía contar, pero ahora sentía que me habían arrojado a un congelador y no podía salir. Mis padres murieron en un accidente automovilístico cuando yo estaba en 8º grado. Para cuidar de la pobre huérfana, mi tía y mi tío se mudaron a la villa que mis padres me dejaron. Estaban tan preocupados por descuidarme que decidieron no tener más hijos después de perder al suyo. En cambio, me trataron como a su propia hija, su única y más querida. Por supuesto, Carlos se dio cuenta de cuánto me adoraba mi familia y decidió seguirles el juego. Cuando empezamos a salir, hacía 1 hora de viaje solo para traerme mis pasteles favoritos. Y una vez que comenzó a trabajar, me mimaba cada día festivo con regalos y lo que yo quisiera. Y Cheryl, habíamos sido inseparables desde 8º grado. Ella prácticamente llenó la vacante de mejor amiga en mi vida. Nos llevábamos tan bien que era como si fuéramos gemelas separadas al nacer. Así que, por supuesto, invité a Carlos y Cheryl, quienes, para ser claros, ni siquiera eran familia biológica, a vivir conmigo en la villa. Pensé que tal vez mi tía y mi tío levantarían una ceja o dos, pero no, los recibieron con los brazos abiertos. Pronto, éramos una gran familia feliz. Incluso hice un pequeño cómic en línea sobre nuestra vida juntos, y ganó una base de fanáticos decente. Los vecinos, mis fans, todos nos miraban con admiración, hablando de cómo siempre había estado rodeada de amor en mi vida. Pero si no hubiera sido por todo lo que hicieron en mi vida pasada, corriendo por ahí, llamándome ladrona, destrozando mi reputación y prácticamente lanzando pruebas de mi supuesto crimen en la cara de la policía, nunca, en 1.000.000 de años, habría adivinado que la familia que supuestamente me amaba se uniría para arrastrarme por el lodo y destruirme. Bueno, Betsai, es hora de ir al trabajo. Cheryl limpió su boca y enlazó su brazo con el mío, toda cariñosa y afectuosa. Forcé una sonrisa, reprimiendo las ganas de apartarme de su pequeño acto, porque en tan solo 3 horas, las joyas más valiosas de la empresa desaparecerían sin dejar rastro. Cheryl me llamaría para que volviera al trabajo. En un abrir y cerrar de ojos, yo sería etiquetada como una maldita ladrona, solo porque, aparentemente,
Fui la última persona en estar cerca antes de que las joyas desaparecieran misteriosamente. Ah, y por casualidad, la única grabación de seguridad disponible sería de mí entrando a la oficina de mi tío. Estaría en pánico, explicándome casi hasta hiperventilar, pero nadie me creería, ni siquiera Cheryl, a quien yo pensaba que era mi incondicional, mi compañera de vida. «Deja de inventar excusas y entrega las malditas joyas», gritó Cheryl, apuntándome con el dedo casi en la cara. No podía creerlo. Ella cruzó los brazos, mirándome como si yo fuera una criminal. «Siempre andas escondiendo cosas y obsesionada con esas joyas. Si no fuiste tú, ¿quién más?» Estaba a 2 segundos de mostrarles mis ahorros para probar que no necesitaba robar ni un centavo, cuando, de repente, Carlos apareció. Había vuelto de su viaje de negocios. Gracias a Dios, pensé. Por fin, alguien que me defendería. Pero en lugar de eso, me dio una bofetada. Una tan fuerte que caí al suelo antes de darme cuenta de lo que pasaba. ¿Sabes? Dejé pasar cada vez que tomaste algo mío o de tu familia. Nada caro, así que pensé que no valía la pena discutir. Pero esto... ¿De verdad robaste las joyas de la empresa? ¿Una pieza valorada en más de 13 millones? ¿Estás loca, Adali? Me miraba con tanta decepción que era como si hubiera roto algo irreparable. Tu familia te lo advirtió una y otra vez, que esto terminaría contigo en la cárcel si no cambiabas. Pero no, tú simplemente no escuchas. Ahora mejor paga esa joya, cada maldito centavo, o te juro que aquí mismo terminamos. No voy a hundirme contigo. Estaba temblando, actuando como si yo fuera lo peor que le había pasado en la vida. Y su devastada reacción solo convenció a todos los demás. Todos me miraban como si fuera una ladrona sin remedio, como si estuviera podrida hasta la médula. Mi asma comenzó a atacar, pero para esa multitud, eso solo era una prueba más de mi culpabilidad. Intenté explicarme, pero no tenía oportunidad. Mi tía Josefina se lanzó hacia mí, agarrándome del cabello y dándome cachetadas sin parar. «¡Maldita egoísta! ¿Pensaste en tu tío antes de hacer esto? Le confiaron esas joyas. Y ahora tiene que pagar por tu desastre. Podrían acusarlo legalmente por tu culpa. Siempre ha sido una molestia, y lo toleramos, pero esto es demasiado. ¿Cómo demonios esperas que consigamos millones para arreglar tu desastre?» Mi tío Héctor, quien siempre me había tratado como a su hija, se unió a los gritos. «Dios mío, ¿qué hicimos para merecer esto? Te criamos como a nuestra propia hija, lo dimos todo por ti, y así es como nos pagas. ¿De verdad vas a destruir a toda nuestra familia?» Mis compañeros de trabajo observaban, algunos grabando, otros lanzándome insultos. Todo giraba a mi alrededor. Mi visión se nublaba mientras me acusaban sin cesar, pero tenía que limpiar mi nombre. Cravé las uñas en mis palmas y con todas mis fuerzas tomé mi teléfono y llamé a la policía. Llegaron rápidamente y mi devastado tío los llevó a la sala de vigilancia. Ahí estaba, en las grabaciones, robando las joyas y llevándome archivos confidenciales. Y justo cuando pensé que no podía empeorar, me mostraron dejando un libro en el escritorio de Cheryl para incriminarla. ¿En serio? Robar es una cosa, pero ¿culpar a tu mejor amiga?, gritó alguien entre la multitud. Los insultos comenzaron a volar desde todas las direcciones. «¡Dios mío! ¡Qué mujer más peligrosa! Debe haber nacido criminal. Seguro que sus padres la criaron para esto. ¿Sus padres murieron jóvenes? Apostaría que fue por su culpa. Alguien me empujó al suelo y mi inhalador cayó, rodando entre la multitud. Pedí ayuda, rogando que alguien me lo devolviera. Pero alguien lo aplastó, destrozándolo en pedazos mientras yo miraba. Me asfixié allí mismo, rodeada de insultos y odio, hasta que finalmente morí. Y en esos últimos momentos no podía dejar de pensar, ¿por qué las personas que yo traté como familia me traicionaron de esa manera? Si alguna vez tengo una segunda oportunidad, no descansaré hasta limpiar mi nombre. Esta vez, descubriré por qué demonios hicieron esto, y, les juro, esas personas van a pagar de maneras que ni siquiera pueden imaginar. Cuando abrí los ojos y me di cuenta de que estaba de vuelta justo en ese momento, no pude evitar sentir que el universo me estaba jugando una mala broma. Era como si cada fibra de mi cuerpo me gritara que estaba atrapada en una pesadilla que se repetía. Pero no era un sueño, era real. Podía sentir el peso de mi pecho, el frío del suelo bajo mis pies y el zumbido de las voces a mi alrededor. La diferencia ahora era que yo sabía lo que venía, y esta vez no iba a dejar que me destruyeran sin más. Mientras Cheryl me arrastraba a la oficina de mi tío Héctor, fingiendo una preocupación casi teatral, yo estudiaba cada uno de sus movimientos. Su tono dulce tenía una nota falsa que no había notado antes en mi vida pasada. Sus dedos tamborileaban en la mesa como si estuviera nerviosa, pero sus ojos brillaban con algo que reconocí al instante. Satisfacción. Algo estaba diferente en mí esta vez. Tal vez porque ya sabía lo que ella y los demás eran capaces de hacer.
O tal vez, porque había algo profundamente liberador en no tener nada que perder. En lugar de desesperarme, como había hecho antes, mi mente empezó a trazar un plan. Cuando llegamos a la oficina de Héctor, él ya estaba ahí, con su postura rígida y su cara de preocupación que, esta vez, me pareció un mal intento de parecer afectado. Había algo en cómo evitaba mi mirada que confirmaba lo que ya sabía. Él no era un simple espectador inocente. Cheryl comenzó a hablar, lanzando palabras que flotaban en el aire como si fueran cuchillos. Héctor, no sé cómo decírtelo, pero creo que Adali se metió en algo muy serio, dijo, mientras me miraba de reojo, esperando una reacción. Yo, en cambio, me quedé quieta, dejando que siguiera con su teatrillo. Algo en mi expresión la descolocó, porque de pronto su voz tembló un poco. Mientras Héctor revisaba un supuesto informe de irregularidades, noté cómo sus dedos tamborileaban sobre el escritorio de madera. No era el gesto de alguien genuinamente preocupado por una sobrina a quien consideraba como una hija. No, era el gesto de alguien que estaba buscando la manera de salir limpio de una tormenta que él mismo había ayudado a crear. Sus ojos finalmente se alzaron hacia los míos, y por un segundo vi algo parecido a la culpa. Pero, claro, no dijo nada. Cheryl seguía con su actuación, haciendo pausas dramáticas mientras fingía buscar las palabras adecuadas para protegerme de las consecuencias de mis supuestas acciones. Pero esta vez, cada palabra que decía me daba más fuerza para lo que venía. Cheryl terminó su discurso con un suspiro forzado, como si estuviera agotada de tanto preocuparse por mí. Héctor se llevó las manos al rostro y sacudió la cabeza. Adali, necesito que seas honesta conmigo, dijo. Su tono era más severo que afectuoso. Me sentí como si estuviera viendo una mala telenovela, una que ya había vivido. Pero esta vez, no iba a defenderme inútilmente. Ellos ya tenían su narrativa armada, y yo sabía que solo me hundiría más si intentaba jugar su juego. Respiré hondo, sintiendo una calma que antes no había tenido. ¿De verdad crees que soy capaz de hacer algo así, Héctor? Pregunté, con una voz tranquila que pareció desconcertarlos a ambos. Cheryl frunció el ceño, y Héctor me miró con una mezcla de confusión y desconfianza. No sé qué pensar, Adali. Las cámaras te muestran entrando en mi oficina y la joya desapareció poco después. Sentí como cada palabra intentaba perforarme, pero en lugar de reaccionar, incliné la cabeza ligeramente, como si estuviera evaluando su actuación. Entonces deberías revisar mejor esas cámaras, dije, y mi tono era tan frío que Cheryl, por un momento, perdió la compostura. Héctor parecía incómodo, pero no dijo nada. Cheryl, en cambio, reaccionó rápido, como si mi comentario hubiera activado una alarma en su cabeza. Adali, ¿qué quieres decir con eso? ¿Estás insinuando que alguien manipuló las cámaras? Preguntó con esa voz empalagosa que usaba cuando quería parecer inocente. Mis ojos se clavaron en los suyos. No estoy insinuando nada, Cheryl. Solo digo que si alguien de verdad quiere saber qué pasó, tal vez debería buscar más a fondo. Las cámaras no siempre cuentan toda la verdad. El silencio que siguió fue tenso, como si mi respuesta hubiera cambiado algo en el aire. Cheryl trató de ocultar su nerviosismo, pero sus manos, que antes se movían con seguridad, ahora se aferraban al borde de la silla. Héctor, por otro lado, parecía estar evaluando sus opciones. Yo sabía lo que estaba pensando. Si realmente revisaban más a fondo, podrían encontrar cosas que prefería mantener ocultas. Era un riesgo para él, y lo sabía. Y yo también lo sabía. Por primera vez, sentí que tenía el control, aunque fuera solo un poco. Vi cómo Héctor respiraba profundamente, intentando retomar el control de la situación. Se levantó de su silla, caminó hacia la ventana y, con un gesto teatral, se pasó la mano por el cabello. Esto es un problema muy serio, Adali. No puedo ignorarlo solo porque seas mi sobrina, dijo sin mirarme. Su tono era casi un susurro, como si quisiera convencer más a sí mismo que a mí. Cheryl, por su parte, aprovechó para intensificar su ataque. Es lo mejor para todos, Héctor. Adali tiene que asumir las consecuencias. A veces la familia también comete errores. La manera en que lo dijo, como si estuviera preocupada por el bienestar de todos, me revolvió el estómago. Era increíble cómo alguien podía fingir tan bien, cómo cada palabra que salía de su boca estaba tan meticulosamente calculada. Pero yo no era la misma Adali que habían manipulado antes. Con una sonrisa apenas perceptible, me recosté en la silla. Tienes razón, Cheryl. A veces la familia comete errores, como confiar en las personas equivocadas, respondí, dejando caer la frase como una bomba. Vi cómo sus ojos se entrecerraron, y por primera vez noté un destello de miedo en su mirada. Cheryl se inclinó hacia adelante, tratando de recuperar el control. Adali, no estoy segura de qué estás insinuando, pero creo que es mejor que hables claramente, dijo, su voz un poco más aguda de lo habitual.
Héctor se giró hacia mí, esperando que respondiera, pero yo me tomé mi tiempo. Quería que sintieran la incomodidad, que entendieran que algo había cambiado. Finalmente, me enderecé y los miré a ambos, dejando que mi mirada los perforara. No estoy insinuando nada, Cheryl. Solo digo que, cuando alguien está tan obsesionado con proteger su imagen, suele cometer errores. Vi cómo su expresión cambiaba lentamente. Era como si estuviera revisando mentalmente cada paso que había dado, cada palabra que había dicho, buscando el punto débil que yo pudiera haber descubierto. Héctor, por otro lado, parecía más inquieto que nunca. Caminaba de un lado a otro de la oficina, murmurando algo que no alcancé a entender. Sabía que estaba perdiendo el control, y eso me daba una satisfacción que apenas podía ocultar. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí fuerte, como si estuviera recuperando el terreno que ellos habían intentado arrebatarme. El silencio en la oficina se volvió casi insoportable. Cheryl intentó romperlo, levantándose de la silla y cruzándose de brazos, como si quisiera recuperar esa postura dominante que siempre usaba. Adali, estás siendo muy críptica. Si tienes algo que decir, dilo de una vez. No estamos aquí para jugar juegos, dijo, con un tono que pretendía ser firme, pero en el fondo temblaba. Héctor seguía paseándose por la oficina, cada vez más nervioso. Lo observé mientras se rascaba la nuca, un tic que siempre tenía cuando algo lo preocupaba. Ese hombre estaba al borde de explotar. ¿Juegos? Claro, porque tú nunca jugarías con nadie, ¿verdad, Cheryl? Le respondí, inclinándome un poco hacia adelante. Ella se quedó helada, como si no esperara que me atreviera a responder de esa manera. Sus ojos buscaron a Héctor, como si necesitara su apoyo, pero él no dijo nada. Solo se detuvo en seco, mirando el suelo. Aproveché ese momento. Me sorprende cómo todos están tan seguros de lo que pasó. Es como si alguien se hubiera esforzado demasiado en asegurarse de que las cosas se vieran de cierta manera. Mis palabras flotaron en el aire, y por primera vez, sentí que las piezas empezaban a moverse a mi favor. Cheryl dejó escapar una risa nerviosa, claramente fuera de lugar. Adali, estás haciendo esto más complicado de lo que tiene que ser. Todo apunta a ti, y en lugar de admitirlo, sigues insinuando cosas que no tienen sentido, dijo, pero su tono traicionaba su incomodidad. Héctor se giró hacia mí, con los brazos cruzados, como si intentara retomar el control. Adali, esto no es un debate. La evidencia está ahí y necesitamos una explicación, dijo tratando de sonar autoritario, pero había una grieta en su fachada. Me levanté lentamente, dejando que el silencio se alargara antes de hablar. ¿Evidencia? Claro, la evidencia que convenientemente me incrimina, y que tú, Héctor, fuiste el primero en encontrar. ¿No te parece demasiado perfecto? Mis palabras parecieron golpearlo como una bofetada, y su rostro se tensó. Cheryl dio un paso hacia mí, su actitud ahora más agresiva. Esto es ridículo. Nadie tiene tiempo para estar inventando cosas contra ti, Adali. Si hiciste algo mal, es hora de asumirlo. Pero su voz era demasiado alta, demasiado insistente. La máscara comenzaba a resquebrajarse, y yo podía sentirlo. Me acerqué a Cheryl, acortando la distancia entre nosotras de manera intencionada. Podía sentir cómo su postura cambiaba, cómo su seguridad se convertía en una defensa forzada. ¿Nadie tiene tiempo para inventar cosas? Qué curioso, porque parece que alguien tuvo tiempo de asegurarse de que solo yo apareciera en las cámaras. ¿No es así, Cheryl? Mi tono era calmado, pero mis palabras estaban cargadas de intención. Ella retrocedió un poco, sus ojos buscando a Héctor, quien ahora parecía atrapado en un torbellino de pensamientos. «Estás paranoica», exclamó Cheryl, aunque su voz estaba claramente más aguda. Héctor intervino, levantando las manos en un gesto de frustración. «Esto no está llevando a ningún lado. Si crees que alguien manipuló algo, Adali, entonces deberías demostrarlo. Pero hasta ahora, todo apunta a ti». Sus palabras fueron una chispa para lo que había estado planeando. «¿Eso quieres, Héctor? ¿Que demuestre lo que sé?» Perfecto. Pero cuando lo haga, espero que estés listo para enfrentar las consecuencias, porque esto no va a terminar bien para algunos de los que están aquí. Mi mirada se dirigió a ambos, y el peso de mis palabras cayó como una bomba en la habitación. Héctor dio un paso atrás, claramente afectado por mis palabras. Cheryl, en cambio, intentó mantener su postura desafiante. «Ah, ¿sí? ¿Y qué piensas demostrar, Adali? Porque hasta donde sé, eres tú quien está en la mira». Pero su voz temblaba, y sus manos, que antes se movían con confianza, ahora jugaban nerviosamente con el borde de su blusa. Me permití una sonrisa ligera, una que sabía que las desestabilizaría aún más. «Cheryl, dime algo. ¿Dormiste bien anoche? Porque yo, sinceramente, no lo habría hecho si tuviera tanto que esconder».
La habitación quedó en un silencio sepulcral, roto solo por el sonido de los pasos de Héctor, que ahora parecía no saber dónde meterse. Cheryl abrió la boca para responder, pero la cerró de inmediato, como si no pudiera encontrar las palabras correctas. Aproveché ese momento de vulnerabilidad para dar el golpe final. Yo no necesito correr ni esconderme. Si tanto confían en las cámaras, sugiero que las revisemos de nuevo, pero esta vez con alguien imparcial. Porque hay algo que no cuadra, y estoy segura de que ustedes saben exactamente de qué hablo. Cheryl pareció congelarse, como si mis palabras la hubieran desarmado por completo. Héctor, por otro lado, dejó escapar un suspiro pesado, cargado de tensión. Adali, estás llevando esto demasiado lejos. Revisar las cámaras otra vez no va a cambiar lo que ya sabemos, dijo, pero su tono era más defensivo que firme. Lo miré directamente a los ojos y respondí con calma. Entonces no debería haber problema en revisarlas. ¿O sí? Si todo está tan claro como dices, no hay nada que temer. La expresión de Héctor cambió, y por un instante, vi el reflejo de algo parecido al pánico en sus ojos. Cheryl intervino antes de que pudiera responder. Esto es ridículo. No podemos seguir perdiendo tiempo con tus teorías, Adali. Esto no se trata de ti tratando de desviar la atención, espetó, su voz ahora claramente alterada. Me acerqué a la puerta y la abrí lentamente. Perfecto. Llamemos a alguien que se encargue de esto. Si soy culpable, que lo demuestren. Pero si no lo soy, más vale que estén preparados para las consecuencias. Mi tono fue suficiente para que Cheryl comenzara a sudar, y Héctor, por primera vez, parecía completamente perdido. Héctor me miró con los labios apretados, como si estuviera midiendo cada palabra antes de hablar. Está bien, Adali. Si quieres jugar este juego, lo haremos. Revisaremos las cámaras con un tercero imparcial. Su tono era firme, pero su mirada lo traicionaba. Estaba preocupado, y eso solo confirmaba lo que ya sabía. Había algo más en todo esto. Cheryl soltó una risa sarcástica, tratando de recuperar el control. ¿De verdad vamos a gastar tiempo en esto? Es absurdo, dijo, aunque su voz sonaba más débil. No respondí. En cambio, crucé los brazos y los miré, dejándoles claro que no retrocedería. Héctor salió de la oficina para llamar a alguien del equipo de seguridad, dejando a Cheryl y a mí solas por unos minutos. Ella aprovechó el momento para acercarse a mí, bajando la voz. ¿Qué intentas probar, Adali? Esto no va a cambiar nada. Nadie te va a creer. Su rostro estaba tan cerca del mío que podía sentir la rabia contenida detrás de su falsa calma. Eso lo veremos, Cheryl, respondí con una tranquilidad que la hizo retroceder. Héctor regresó con el jefe de seguridad, un hombre de unos 40 años con rostro serio y una postura que irradiaba autoridad. Señorita Adali, Héctor me pidió que revisáramos las grabaciones nuevamente. Esto podría tomar algo de tiempo, pero puedo asegurarle que seremos completamente imparciales, dijo, con un tono profesional que me dio un poco de esperanza. Cheryl, por su parte, soltó un suspiro exagerado y se dejó caer en una silla, como si todo aquello fuera una pérdida de tiempo. El jefe de seguridad conectó su equipo al sistema y comenzó a revisar las grabaciones desde distintos ángulos. Héctor se mantuvo en silencio, cruzado de brazos, mientras Cheryl fingía desinterés, aunque sus ojos delataban que estaba pendiente de cada movimiento en la pantalla. Cuando llegó al momento en que se veía a alguien entrar en la oficina de Héctor, detuvo el video y amplió la imagen. Mi corazón latía con fuerza, pero me obligué a mantener la calma. «Aquí está», dijo el jefe de seguridad señalando la pantalla. «Alguien entra, pero... Un momento. Esto no parece coincidir». Cheryl se inclinó hacia la pantalla, sus ojos bien abiertos. Héctor, que hasta ese momento había intentado mantener la compostura, frunció el ceño. «¿Qué quieres decir con que no coincide?», preguntó, su tono ahora cargado de tensión. El jefe de seguridad retrocedió el video unos segundos y luego lo reprodujo en cámara lenta. «Aquí, observe. La figura que entra parece similar a la señorita Adali, pero la altura no es la misma. Además, si ampliamos aquí, el rostro está ligeramente desenfocado, como si alguien hubiera alterado la calidad de la imagen. Sentí un escalofrío recorrerme. Lo que había sospechado estaba comenzando a confirmarse, pero aún faltaba más. Cheryl intentó intervenir, su voz quebrándose un poco. «Bueno, puede ser un error en el sistema, ¿no? Es tecnología, no es perfecta». Pero el jefe de seguridad negó con la cabeza. «No, señorita Cheryl, esto no es un error. Alguien manipuló esta grabación. Y no solo eso. Mire aquí». Señaló otra parte del video donde un borrón extraño aparecía cerca del escritorio de Héctor. «Esto parece ser una sombra que no debería estar ahí». Alguien más estuvo en esta oficina antes de que la joya desapareciera. Cheryl comenzó a tamborilear los dedos en la mesa,
un gesto nervioso que intentaba disimular. Héctor, mientras tanto, parecía estar luchando internamente entre aceptar lo que estaba viendo y buscar una manera de justificarlo. ¿Manipulado? Eso es imposible. Nuestro sistema de seguridad es de última generación, murmuró, aunque su voz carecía de convicción. Yo no dije nada, pero mi mirada fija en Cheryl la incomodaba más con cada segundo que pasaba. El jefe de seguridad continuó analizando las imágenes, ajustando la resolución y revisando ángulos alternativos. Finalmente, encontró algo más. Aquí. Esto es interesante, dijo, señalando otra cámara que apuntaba al pasillo fuera de la oficina. En el video, una figura claramente reconocible salía de la oficina de Héctor, cargando lo que parecía ser un pequeño bolso. Mi corazón dio un vuelco al ver quién era. Cheryl. No había forma de confundirlo. Su manera de caminar, el movimiento de su cabello. Todo estaba ahí, capturado en la pantalla. El silencio que llenó la habitación fue ensordecedor. Cheryl, que siempre tenía una respuesta lista, se quedó sin palabras. Sus ojos estaban fijos en la pantalla, y aunque intentaba mantener la compostura, el temblor en sus manos la delataba. Héctor, por otro lado, parecía petrificado. ¿Qué significa esto?, preguntó, su voz apenas un susurro. Yo lo miré directamente, sintiendo una mezcla de alivio y rabia. Significa que alguien aquí ha estado jugando muy sucio, y ahora parece que las cámaras no pudieron guardar su secreto por más tiempo. Cheryl soltó una risa nerviosa, pero era evidente que estaba perdiendo el control. Esto tiene que ser un error. No soy yo. Alguien está tratando de incriminarme. Pero su voz era desesperada, y nadie parecía creerle. El jefe de seguridad se aclaró la garganta, retomando el control de la situación. Señorita Cheryl, esto no parece un error. La figura es inconfundible. Creo que necesitamos investigar esto más a fondo. Sus palabras fueron como un golpe directo, y por primera vez, Cheryl parecía entender que no había salida fácil. Cheryl dio un paso hacia Héctor, como si buscara refugio. Héctor, tienes que creerme. Esto no tiene sentido. ¿Por qué haría algo así? Pero su tono, en lugar de convincente, parecía más el de alguien acorralado. Héctor, visiblemente alterado, se pasó la mano por el rostro, incapaz de mirarla directamente. Cheryl, esto no pinta bien para ti, dijo finalmente, con un susurro cargado de decepción. No pude evitar intervenir, mi voz firme, pero cargada de la furia contenida de todo lo que había pasado. ¿Por qué? Yo te lo diré, Cheryl. Porque te morías de envidia, porque sabías que nunca serías suficiente, y decidiste destruir a quien te dio todo. Fui yo quien confió en ti, quien te permitió entrar en mi vida. Pero mira dónde estamos ahora. Sus ojos me miraron con un brillo de odio. Pero esta vez no había vuelta atrás. La evidencia era clara, y el teatro de Cheryl estaba a punto de derrumbarse. Cheryl dio un paso hacia atrás, como si mis palabras la hubieran golpeado físicamente. Sus labios temblaban, y por un segundo pareció que iba a lanzar otra mentira, pero algo cambió en su rostro. Se giró hacia Héctor, su desesperación ahora transformada en ira. Esto es tu culpa. Tú dijiste que todo estaría bajo control. Fuiste tú quien planeó esto conmigo desde el principio. El aire en la oficina se volvió denso de inmediato. Héctor, que hasta ese momento había intentado mantenerse neutral, palideció. ¿Qué estás diciendo, Cheryl? No sabes de qué hablas, exclamó, aunque su voz traicionaba el pánico. Yo observaba la escena en silencio, dejando que sus propias palabras los enterraran. Cheryl, al darse cuenta de que había dicho demasiado, intentó retroceder. No quise decir eso. Héctor, es solo que... Pero ya era demasiado tarde. Héctor la miró con una mezcla de furia y miedo, mientras el jefe de seguridad se mantenía atento, grabando cada palabra. Creo que tenemos suficiente información por ahora, dijo el jefe, cerrando su laptop con calma. Será mejor que esto se resuelva con las autoridades presentes. Héctor se dejó caer en su silla, como si todo su mundo se estuviera desmoronando frente a él. Esto no puede estar pasando, murmuró, mientras sus manos temblaban ligeramente. Cheryl, en cambio, parecía estar al borde de un ataque de pánico. No puedes llamar a la policía. No entiendes lo que esto significará para nosotros, gritó, pero su súplica cayó en oídos sordos. El jefe de seguridad ya estaba haciendo una llamada, y yo, por primera vez en todo ese infierno, sentí que el poder volvía a mí. ¿Qué no entienden, Cheryl?, dije, mi voz cortando el aire como un cuchillo. Lo que esto significará para ustedes. ¿Y qué hay de lo que significó para mí? Ver cómo me llamaban ladrona, cómo me humillaban, cómo casi me destruyen. Mis palabras resonaron en la oficina, y por primera vez noté que Cheryl no tenía nada que responder.
Solo bajó la mirada, sus hombros hundiéndose. Era el principio de su derrota, y aunque no llenaba el vacío de todo lo que había perdido, al menos sentía que la verdad finalmente estaba saliendo a la luz. La llegada de la policía fue como un golpe final. Cheryl intentó mantener su postura, pero era evidente que estaba al borde de un colapso. Héctor, por su parte, apenas dijo una palabra mientras los oficiales entraban en la oficina. El jefe de seguridad presentó las pruebas recopiladas, incluidas las grabaciones manipuladas y el video que mostraba a Cheryl saliendo con el bolso. «Aquí está todo lo que necesitan», dijo con firmeza, mientras yo observaba desde un rincón, sintiéndome extrañamente serena. Uno de los oficiales se giró hacia Cheryl. «Señorita, tendremos que llevarla con nosotros para esclarecer estos hechos», dijo, mientras ella intentaba balbucear una excusa. «No, esto es un malentendido. Yo no hice nada». Pero su voz carecía de convicción. Cuando los policías la escoltaron hacia la puerta, se giró hacia Héctor. «Tú prometiste que esto no pasaría. Tú lo planeaste conmigo». Héctor no dijo nada, pero su silencio era más revelador que cualquier palabra. La mirada que me lanzó antes de salir con los oficiales dejó claro que sabía que su tiempo también se estaba acabando. Cuando Cheryl salió escoltada por los policías, el ambiente en la oficina se sintió más ligero, aunque no del todo limpio. Héctor seguía sentado, inmóvil, con la mirada fija en el escritorio. No podía evitar sentir una mezcla de satisfacción y pena al verlo así. Por mucho que quisiera verlo pagar por lo que había hecho, él había sido alguien importante en mi vida, y eso hacía todo más complicado. Finalmente, rompí el silencio. ¿Y ahora qué, Héctor? ¿Vas a seguir callado o vas a decir la verdad antes de que sea demasiado tarde? Él levantó la mirada, sus ojos llenos de cansancio y derrota. «Adali, no sé qué decirte. Cometí errores, pero nunca quise que esto llegara tan lejos». Su voz era apenas un susurro, y por un momento parecía sincero, pero yo ya no podía confiar en eso. «Tus errores casi me destruyen, Héctor, y no voy a dejar que todo quede así. La policía investigará, y si hay algo más, lo descubrirán». Mi tono era firme, aunque por dentro sentía una punzada de tristeza. Héctor asintió lentamente, sabiendo que no había más que discutir.